Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Delgado, yo, no sé si aprovechar el segmento para dos temas, y uno tiene que ver... Bueno, hay más segmentos. Sí, bueno, sí, pero quería como tratar el tema de que... Simplificarlo ahí. ¿Verdad? Sí, como ahí... Condensarlo. Dele ahí. Mira, un juez le echó para atrás los aranceles a Trump. O sea, un juez, oye que eso tiene un impacto en este país, en el mundo, pero hay que hablar por nosotros. Un juez sentenció que Donald Trump no tiene autoridad para la colocación de aranceles de manera generalizada, escudado en una situación de emergencia que no la hay. Porque las emergencias para asuntos similares tienen que ver o con catástrofes o con guerras. Entonces, ahí el presidente tiene la potestad de tomar decisiones. Entonces, un juez de Estados Unidos le ha echado para atrás todo el proceso de aranceles, esa política arancelaria. ¿Tú sabes, Jairo, que eso puede ocurrir aquí también? Aquí, tú sabes que aquí ha habido situaciones. Porque el presidente ha emitido decretos donde ha establecido aranceles. Bueno, a Estados Unidos el presidente le estableció un arancel por decreto al asunto del arroz. Sí. Escudado en una normativa, una ley que hay de que el asunto de suficiencia alimentaria. Sin embargo, el decreto de por sí puede ser ilegal y puede ser revocado por un tribunal. El problema es que habría que recurrir. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que alguien recurrió. Eso fue. Alguien fue a la justicia. Alguien recurrió. Sí. Entonces, bueno, sí, recurrieron. Claro, las partes afectadas. La parte afectada. Porque eso afecta a los consumidores. A los consumidores. Norteamericanos, sí. Porque los aranceles, señores, y esto es importante que lo entendamos, o sea, esa política arancelaria que quiere implementar Trump, a quienes afecta realmente es a los consumidores. De ese país. No a más nadie. Sí. Aunque su propósito es atraer inversión, porque él es muy proteccionista, muy nacionalista, muy conservador y quiere que la inversión regrese otra vez a Estados Unidos para que se produzca en Estados Unidos, lo cual es imposible. Es imposible porque si esas empresas están fuera de Estados Unidos, tienen que ver con costo, fundamentalmente con costo, porque el know-how lo tienen Estados donde quiera. Ahora, el costo de la mano de obra, de los técnicos, de los especialistas, de los trabajadores, en Estados Unidos es más costoso. Para producir un teléfono, producir un televisor, producir un vehículo, es mucho más costoso, por eso están en México. Por eso México es el principal exportador de vehículos hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos. Justamente porque las empresas de Estados Unidos están en México. Bueno, pues esos aranceles, ahora mismo están en stand-by, O sea, eso está frenado, o sea, posición anterior, como se llama. Mientras tanto, anterior, sí. Porque obviamente el gobierno buscará la manera de implementarlo, pero es para que ustedes vean, señores, la importancia de la fortaleza institucional y cuando funcionan las leyes y los estamentos y los poderes del Estado, que eso yo creo que es fundamental que lo podamos destacar de una nación como Estados Unidos, que tiene sus defectos, tiene sus debilidades, pero también tiene fortalezas institucionales. Entonces, bueno, eso también uno debería importarlo. Y ahí quiero un poco amarrar eso antes de entrar a otro tema, Delgado. Mira, José Luis de Ramón, economista, que yo creo que para mí es uno de los mejores economistas. A mí me gusta su posición. Alguien podrá no estar de acuerdo o no. Pero él, en estos días, bueno, hay una noticia que nosotros publicamos en el periódico El Dinero de hoy, en la web, de que él dice que Estados Unidos justamente es el paraíso fiscal más grande del mundo. No puede ser. Sí. Sí. ¿Y por qué? Sí. ¿Basado en qué? Oye, ¿basado en qué? Interesante esto. Porque primero hay que saber qué es un paraíso fiscal. Porque un paraíso fiscal no es algo malo. No, eso depende. Depende del modelo de paraíso fiscal. Porque no está diciendo que Estados Unidos es un paraíso fiscal negativo. Está hablando de que las personas que son inversionistas extranjeros en Estados Unidos no pagan impuestos sobre la renta, impuestos a la ganancia, creo que solamente pagan un 30% de la ganancia por intereses. Claro, tú tienes que decir de dónde tú traes tu capital, es obvio. Y al ser la economía más grande, es obvio que también se convierte en el paraíso fiscal más grande. Entonces, uno piensa, porque ¿qué es un paraíso? Un paraíso fiscal es donde tú llevas dinero. Tienes facilidades tributarias. Sí. Tributarias. Entonces, por eso el capital extranjero se deposita en esos mercados que son considerados paraísos fiscales
y es el caso de Estados Unidos. De hecho, hay un estado famoso en Estados Unidos, que creo que se llama Wyoming, que está en la parte noreste de Estados Unidos, pegado allá con Canadá, en la parte de arriba de Massachusetts, más arriba de Nueva York, claro, que es un estado, señores, donde hay miles de empresas registradas ahí, justamente porque tiene facilidades tributarias. Entonces, cuando él habla de que es un paraíso fiscal, no lo podemos malinterpretar como que es algo malo. Sí, ya. Y el otro tema, Delgado, que quiero conectar, ve que lo estamos, ¿cómo se llama? Condensando. Sí, condensando. Miren, cuando hablamos del sector combustible, la gente piensa que en gasolina, ¿verdad? Piensa en gasoil, en GLP, lo que consumimos gas natural. Lo que consumimos los ciudadanos. Los ciudadanos. Común, sí. Además, la gente a veces no piensa, hasta que no suceden situaciones, de la importancia que tiene el sector de los hidrocarburos para que la economía se mueva. O sea, toda la parte de transporte, de pasajeros, pero también de alimentos y de cualquier otra cosa, tiene que ver con combustible. Y el sector de los hidrocarburos se está quejando, Delgado, porque hace muchos años, en algunos casos casi 10, que no se le revisan los márgenes de comercialización. Esto hay que entender una cosa, o sea, márgenes de comercialización, de ahí es que las empresas pagan sus costos y lo que les sobra de esos márgenes es lo que se convierte en ganancias. Ganancias, sí. Porque si tú tienes un margen de un 20%, no significa que tu ganancia es 20. No, de ese 20%, sí, tú tienes que pagar todos tus costos, empleado, por ejemplo, energía eléctrica, piezas, y de ahí entonces tú pagas todo eso que son costos. ¿Hace qué tiempo no se revisan los márgenes? Por el caso, por ejemplo, del margen de transporte, de la Comisión de Transporte, hace casi 10 años. Que no se revisa. ¿Y qué ha pasado de ahí para acá? Bueno, tú sabes que de ahí, porque cada margen tiene... Ha habido aumento de salario de los empleados. Claro. Las piezas. Ha habido aumentos de costos de los repuestos de los vehículos y de los propios vehículos. Y los propios vehículos. Sí. O sea, un cabezote que costaba $140,000 hace 10 años, ahora cuesta $240,000. ¿Entendiste? Entonces, tú tienes que ser justo también. O sea, bueno, que no es que ahora los transportistas de combustible están ganando lo mismo, sino que están ganando menos. Menos, obviamente. Ganando menos porque están cargando. Porque de lo que estaban ganando tienen ahora mayores costos. Entonces porque no ha aumentado el margen. Entonces, mira. Y en el caso de los distribuidores y detallistas. Sí, hubo una ligera modificación en el año 2021, pero fue esa ligera modificación o revisión que se hizo, que se modificó los márgenes de detallistas, fue el 30% de la recomendación que hizo una empresa que el mismo Ministerio de Industria y Comercio recomendó o contrató una empresa española justamente para evaluar los costos, para que sea algo independiente. Sí. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que también están gritando. Además le dieron el 30% de lo que se había recomendado. De lo que se había recomendado. Entonces, en buen dominicano, uno diría, no es que están jalando aire, ¿verdad? Obviamente que no. Pero, y no es que no están ganando, sino que están ganando menos. Exactamente. Entonces, sí. Pero tú tienes que hacer sostenible el negocio por varios aspectos. Señores, es un sector que requiere de inversión muy, ¿cómo se llama? Inversión activa, ¿cómo se llama? Sí, constante. Y una inversión porque hay que actualizar aspectos tecnológicos, pero otra cosa importante, la seguridad. La seguridad requiere de inversiones. Y si tú no tienes el colchón, ¿verdad? El capital, el backup económico para eso, entonces tú pones en riesgo la seguridad. Y si hay algo que nosotros tenemos que decir, Delgado, es que el sector de los hidrocarburos hace mucho tiempo que tú no encuentras un escándalo. Se ha avanzado. O sea, un escándalo de que explotó esto. Que explotó un fuego, una cosa. O sea, los controles son bastante... Entonces, eso es en base a inversión tecnológica. Pero mira que el gobierno puede aprovechar ahora que el petróleo está bajando, que se está ganando un dinero porque no está haciendo los ajustes a la baja, está compensando. Está cobrando más de lo que le corresponde por los impuestos ya establecidos. Sí. ¿Por qué está cobrando más? Porque no está bajando el precio a los niveles en que deberían estar, tomando en cuenta el precio internacional del petróleo y el precio internacional de los derivados. Entonces,
ahora el gobierno está recibiendo un margen de ¿Cómo calcularon recaudación el petróleo 64? mayor. ¿Cuánto fue que lo pusieron en el presupuesto? ¿En el presupuesto? No, en el presupuesto, el petróleo, no, el petróleo no está calculado en 64. El petróleo en el presupuesto está calculado como en 82, 83. ¿Cómo va a ser? Sí. No, pero entonces. Te lo voy a averiguar. Pero no, 64. Pues si tuviera 64 no hubiera margen. No, pero hay que no hubiera margen, no. El petróleo en el presupuesto está calculado en más de $70. Bueno. Lo voy a buscar. Hay que buscar. Lo voy a buscar, pero estoy seguro de eso. Ok. Ahora, ¿a qué me refiero? Me refiero a que como está recibiendo un margen de ingresos mayor al que debería recibir por los impuestos establecidos, pues puede aprovechar ahora y en vez de bajar el precio de los combustibles, puede dejarlo así como están congelados y aprovechar y aumentarle el margen a los distribuidores sin afectar el bolsillo de la gente. Sí. Porque tú dices, bueno, si yo le aumento el margen a los distribuidores y a los detallistas y a los transportistas de combustible, y se lo aplico al precio actual, voy a tener que aumentar el precio. Sí. Pero como tengo ahora un margen de ingresos por encima de lo que me corresponde, puedo aumentar esos márgenes a los intermediarios sin la necesidad de mover el precio al consumidor final. Y cuando se mueva tampoco es gran cosa. Porque no ha de ser gran cosa. 2 o 3 pesos. O sea, es prácticamente imperceptible. Y en este momento es que debería hacerse, como tú dices, porque los precios están cómodos. El momento del precio cómodo. Están cómodos, entonces. Y fíjate que están cómodos. Mira, con eso de la decisión del juez, del tribunal, de echarle para atrás los aranceles a Trump, los mercados reaccionaron de manera positiva, que eso es importante también tenerlo. O sea, los mercados reaccionaron 4.5% más, 5% más. Se valorizaron las acciones de las empresas y eso también se puede traducir en que le puede enviar una señal a la economía reactivarse, porque la economía global está mal. Está en espera de. Está en espera de. Entonces, si eso se reactiva, ¿qué puede hacer el petróleo? ¿Subir otra vez? Porque puede que suba otra vez. Puede que suba otra vez. Entonces, este es el momento. Sí. Vamos a una pausa. Cuando retornemos hay más contenido de Dinámica Económica.